Círculo unitario. Cualquier punto en el lado terminal del ángulo de rotación permite hallar el valor de las funciones trigonométricas del ángulo. Al decir el punto terminal se refieren a estos puntos, este punto M, este punto L, que forman ángulos. Que el punto M me forma un ángulo, el punto L me forma un ángulo, y bueno, a través del círculo unitario nosotros vamos a poder determinar las gráficas de las funciones trigonométricas. Si los puntos de todos los ángulos de rotación se toman a la igual distancia del centro, determinarán un círculo llamado círculo trigonométrico y habrá una sola distancia que calcular. En este caso sería su radio. Cuando este círculo tiene radio igual a la unidad, radio igual a 1, se denomina círculo unitario. En tal caso los cálculos se simplifican aún más. En este caso vemos este círculo llamado círculo unitario, en donde vemos que el radio, en este caso en forma de D, le vamos a dar el valor de 1, es la hipotenusa. Este viene siendo mi cateto adyacente, Y viene siendo mi... este es mi cateto adyacente, este es mi cateto opuesto y este es mi hipotenusa. Vamos a ir dándole valores tanto a la hipotenusa como al cateto adyacente. En algunos casos el cateto opuesto valor de 1 con el fin de determinar la gráfica de la función trigonométrica. En este caso tenemos que para calcular el seno de teta es igual al cateto opuesto, que viene siendo Y', entre la hipotenusa, que es D, esa razón trigonométrica de seno. Coseno, sabemos que coseno del ángulo teta es igual a cateto adyacente que es X, entre mi hipotenusa, que es D. Si tomamos el círculo unitario y el valor de D lo igualamos a 1, tenemos entonces que seno de teta es igual a Y, es decir, mi cateto opuesto entre 1, y coseno de teta es igual a X entre 1. X viene siendo mi cateto adyacente igual a 1, quedando de la siguiente manera: X es igual a coseno de teta y Y igual a seno de teta. El seno y el coseno pueden obtenerse sin necesidad de cocientes. Las coordenadas respectivas dan su valor. Es decir, como hemos visto en el caso anterior, los valores de coseno o el signo del coseno nos los dan los valores de X, y los valores de Y o los signos de Y nos determinan el signo del seno. En el círculo unitario tenemos las siguientes características. Como X es igual a coseno de teta, se conoce al eje X como el eje de los cosenos. Como Y es igual a seno de teta, al eje Y se le llama eje de los senos. El signo del seno y del coseno es el de los ejes en cada cuadrante, es decir, de seno van a ser el eje de las Y y del coseno el eje de las X. El máximo valor para el seno y el coseno es 1 y el mínimo es menos 1. Así como existe el valor de 1 positivo, va a ser menos 1 negativo, donde 1 van a ser los máximos y menos 1 van a ser los mínimos. Gráficas del seno, el coseno y la tangente. Las gráficas del seno, el coseno y la tangente tienen el aspecto siguiente. Vamos a analizar. Este es la gráfica del seno, esta es la gráfica del coseno y esta es la gráfica de la tangente. Las características de la función seno es que empiezan en 0. Este pi medios es lo mismo que 90 grados, tiene un máximo de 1 en 90 grados, a lo que se llama valle, se le llama cresta. Cresta es la parte más alta, es la cresta de la función trigonométrica seno. Luego tiene un valor de 0 en pi, es decir, acá pi en radianes o 180 grados. Vamos a encontrar la gráfica como grados o en radianes. Cuando hablamos de valores de pi van a ser radianes, y de grados pues también podemos sacar la equivalencia. Vamos a tener un mínimo en este punto de 3 pi medios, o también llamado 270 grados, de menos 1, y vuelve a subir la función y termina en 2 pi o 360 grados. Esto que tenemos en azul es la gráfica del seno, inicia en 0, tiene
una cresta en pi medios, tiene un valle, este es el valle, en 270 grados o en 3 pi medios, y luego regresa en 360 y va a tener 0. Los valores de 0 es en ángulo de 0 grados, en pi va a tener 0 y en 2 pi va a tener igual el valor de 0. Entonces se dice, por ejemplo, aquí se puede analizar que seno de 0 grados es igual a 0, porque es este valor que tenemos acá. Seno de 90 grados es igual a 1, es el máximo valor que puedo tener. Seno de 180, o en este caso pi, que es lo mismo, 180 grados, es igual a 0. Seno de 270 grados es igual a menos 1, que es el negativo. Y seno de 360 grados es igual a 0, según la gráfica que nos presenta la función seno. Todo el ciclo abarca de 0 hasta 2pi, es todo el ciclo que determina o que le toma al seno poder completar un ciclo. Vamos a analizar la función coseno. La función coseno inicia en 1, tiene un máximo en 1, es decir, en 0 grados va a tener el valor de 1, en pi medios, que es 90 grados, va a tener el valor de 0, en que es 180 grados va a tener el valor mínimo o el valle, que es de menos 1, luego sigue subiendo en 3 pi medios, o 270 va a valer 0, y en 2 pi va a tener otra vez un máximo, su cresta. El máximo también se le llama cresta o máximo, y mínimo también se le llama a este mínimo, o también se le llama valle. ¿Ok? Entonces van a escuchar a veces máximo, mínimo, o también se le puede llamar cresta o valle. A la parte más alta, máximo, cresta; a la parte más baja, mínimo o valle. ¿Qué podemos ver aquí? Que para coseno de 0, de acuerdo a la gráfica, coseno de 0 va a ser igual a 1, porque vemos que aquí en 0 su valor es máximo, es decir, es un 1. Coseno de 90 grados es igual a 0. Aquí lo vemos que en pi medios o en 90 grados es 0, la gráfica está cortando en 0. Coseno de 180 grados o de pi es igual a menos 1, es el valor más pequeño que tiene. Coseno de 270 es igual a 0, según vemos en la gráfica es 0. Y por último, coseno de 360 o 2pi es el máximo, que es 1. Esto nos lo determina nuestra gráfica. Y pues bueno, vemos que hay una diferencia notable de coseno y seno, y resulta que coseno tiene un desfase de 90 grados. Empieza en 1 y bueno, la diferencia va a ser de 90 grados. Y esta es la gráfica que vamos a tratar de obtener a través del círculo unitario. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente se comporta de una forma peculiar. Vemos que tangente de 0 es 0. En este caso nos va a dar, según la gráfica, tangente de 0 es 0. Voy a ponerlo acá: tangente de 0 grados es igual a 0. Luego pasamos a tangente de 90 grados. Aquí sucede algo, que en pi medios, aquí lo podemos observar, o 90 grados, vamos a ver que este valor se dispara hasta infinito. Entonces vamos a decir que la tangente de 90 grados es igual a infinito. En muchas de las calculadoras vamos a ver que la tangente de 90 grados nos va a dar valores de hecho nos va a salir error matemático. Son valores muy grandes y va a ser igual a infinito, así lo podemos decir. Vamos a analizar la tangente ahora de pi o de 180 grados. Ubicamos pi 180 grados, vemos que se encuentra acá en 0, por eso la tangente de 180 grados es 0. Luego pasamos a la tangente de 270 o 3
pi medios. De igual forma vemos que 3 pi medios se encuentra más o menos por acá, se va a disparar, igual nos va a dar infinito. Entonces decimos que la tangente de 270 o 3 pi medios es igual a infinito. Y por último, la tangente de 360 grados, que viene siendo 2 pi, acá lo encontramos. Y la tangente de 360 grados, voy a poner por acá, si nos alcanza, 360 grados es igual a 0, de acuerdo a las gráficas de seno, coseno y tangente. Esos son sus valores que podemos obtener. Una característica relevante de las funciones trigonométricas es que sus gráficas consisten en una misma porción o ciclo que se repite periódicamente. Justamente se llaman periodo al tramo del eje X en donde se halla un ciclo de la gráfica. Así podemos observar que el periodo del seno y del coseno es 2pi, en tanto que el de la tangente es igual a pi. La importancia de conocer la gráfica de una función radica en que a través del comportamiento geométrico de esta puede analizarse la fluctuación de valores, lo que acabamos de hacer ahora. En el caso del seno, el coseno y la tangente podemos apreciar que, volvemos a las gráficas, la gráfica del seno tenemos que tiene un máximo de 1 en pi medios, tenemos cortes en 0, en pi y en 2pi, es decir, cuando sacamos el seno de 0 es 0, seno de pi o 180 es 0, seno de 2pi o 360 es 0, son los cortes que podemos tener, que va a tener un máximo en pi medios o 90 grados, es decir, el seno, volvemos a ponerlo acá, seno de pi medios en radianes es igual a 1, es el máximo que puede tener. Seno de pi medios o seno de 90 grados es lo mismo, es igual a 1. Y tenemos que el seno del mínimo, es decir, seno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios es igual a menos 1, de acuerdo a la gráfica. Con el coseno pasa lo mismo, va a tener unos máximos, un máximo en 0 grados, va a tener un corte en pi medios, va a tener un mínimo en pi, va a tener un corte en 3 pi medios y va a tener un máximo de nueva cuenta en 2 pi o bueno 360. Vemos que la duración del ciclo empieza en 0 y termina en 2 pi, ¿ok? Este viene siendo su periodo, lo que dura de 0 a 2 pi. De la misma forma vemos que empieza en 0 grados y termina en 2 pi, este ciclo completo del seno y del coseno. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente tiene corte al inicio, tiene corte en 0 grados. Vemos que aquí una característica de la tangente es que tiene lo que se llama asíntota, es aquella línea que va de forma, digamos, paralela a esta gráfica de la tangente. En pi medios vamos a observar que se va tanto a más infinito como a menos infinito, es decir, el coseno de 90, la tangente de 90 ya habíamos analizado que nos va a dar, se va a ir hasta infinito, al igual que la tangente de 270, ¿sí? Y también lo que podemos observar es que en este caso el ciclo es igual a pi de 0 a pi es el ciclo que tiene la tangente y luego se vuelve a repetir. Entonces va de 0, de acá de 0, sube y a partir de aquí de un valor de menos infinito, digamos que se forma esta gráfica. Este es el periodo de pi, la tangente, que es igual a pi. Bueno, ¿cómo se puede graficar la función seno y la función coseno? Vamos a ver esto. Construye la gráfica del coseno calculando los valores para distintos ángulos. Se consideran los 5 puntos clave y algunos puntos intermedios en los cuadrantes. Tenemos, por ejemplo, 0, 90, 180, 270 y 360. Ya conocemos estos valores y bueno, podemos nosotros tratar de graficar, ¿no? A través de los puntos
clave y los puntos intermedios, que son estos, y nos va a quedar algo así la gráfica. Para 0 tenemos 40, de 0 grados tenemos 0, de 45 tenemos 0.71, de 120 menos 0.50, de 200 0.94 y el coseno de 300 nos da 0.5, lo ponemos en la calculadora, y la forma gráfica es la siguiente. Tenemos acá pues 0 grados, tenemos 90 grados, 180, 260, 360. Acuérdense que eso puede ser dado también en radianes. Aquí, ok, acá sería pi medios, aquí sería pi, aquí sería 3 pi medios y aquí sería 2 pi en forma de radianes, ya sea que lo encontremos en grados o que lo encontremos en forma de radianes. También se puede hacer en forma de X y en forma de Y. ¿Cómo se pueden obtener los valores de X en este caso? Pues muy sencillo. Si sabemos que pi es 3.1416, o sea, 3.1416 lo dividimos entre 2, nos da 1.57, es decir, aquí podemos encontrar como 1.57 valores de X. Para 180 grados, que viene siendo pi, aquí encontraríamos 3.14, el valor de este punto, estamos hablando que se fueran valores de X. 270 nos dice que se calcula 3 por 3.1416 entre 2, y esto nos da 4.7, aquí va 4.7. Y por último tenemos 2pi, que no es más que multiplicar 2 por 3.1416, y el valor es de 6.2. También podemos encontrar de esta manera, y de esta manera también lo podemos graficar. Para el caso de coseno, tenemos en 0 grados tenemos 1, aquí es el punto que vamos a poner. En 90 grados, coseno de 90 grados es 0, por eso tenemos el punto acá. Coseno de 180 es menos 1, nos vamos hacia el mínimo. Coseno de 270 es 0, lo ponemos acá, 0. Y coseno de 360 es 1 positivo, que es su máximo. Y bueno, obviamente ya podemos nosotros también calcular el coseno de 45, que en este caso es 0.7, que es este valor de aquí. Coseno de 120 es menos 0.5, que es este valor. Coseno de 200 menos 0.94, que sería por acá. Y coseno de 300, que es 0.5, que sería este. Obviamente después lo que hacemos es unir los puntos y obtenemos la gráfica. Podemos obtener la gráfica del coseno de esta manera. Del seno, lo que podemos hacer nosotros es de la misma manera, de estos valores que nosotros podemos obtener en el círculo unitario, los vamos proyectando. Este le corresponde a este valor le corresponde a este valor le corresponde a este, y así lo podemos ir proyectando, y vamos a ver cómo se puede obtener la función del seno. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar lo que vendría siendo el círculo unitario. Les explico rápidamente lo que se va a hacer. Bueno, vamos a utilizar lo que se llama círculo unitario. Pues básicamente es un círculo que va a estar dividido en, pues vamos a poner en grados. Empezamos con 0 grados. El punto más alto es de 90 grados. Acá 180 grados, 270 grados y acá 360 grados, ya que se termina la circunferencia. Se expresa también en radianes. Acá viene siendo pi medio radianes, acá son pi radianes, acá son 3 pi medio radianes y acá son 2 pi radianes. Se puede ver de esta manera, tanto en grados como en radianes. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es cómo calcular el seno o la gráfica del seno de este círculo unitario. Sabemos en un inicio que seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a construir un triángulo rectángulo que va a ir más o menos así. Este punto que vamos a tener acá, este punto se va a ir moviendo. Obviamente aquí vamos a tener el ángulo, aquí vamos a tener el cateto adyacente, este va a ser mi cateto opuesto, que es el que va a ir variando, y mi hipotenusa
en este caso, esta hipotenusa la vamos a mantener y le vamos a dar el valor de 1. Si se fijan, este vendría siendo el radio de mi círculo unitario y la característica es que su radio es igual a 1. Entonces este no va a cambiar, su valor va a ser siempre 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que este punto que va a variar, lo vamos acercando hacia 90 grados y se va a ir moviendo. Obviamente, al moverse el punto, bueno, sigue siendo 1, se va a mover este valor del cateto opuesto. Este va a ser el cateto opuesto. Los valores del cateto opuesto, voy a ponerle aquí cateto opuesto, son los valores que nosotros vamos a ir graficando en pues en la gráfica que va a estar acá, al lado. Va a ser una gráfica que vamos a tener de seno, en donde vamos a tener pues obviamente acá 0 grados, vamos a tener acá 90 grados, vamos a tener 180 grados, 270 grados y 360 grados. Vamos a ir viendo cómo se va a ir modificando el valor del cateto opuesto cuando nosotros mantenemos el valor de la hipotenusa como 1. Entonces vamos a ver el resultado de esta función seno. Vamos a ver la formación del seno. Vamos a ver la formación del seno a partir del cateto opuesto. Tenemos la circunferencia, en este caso los 360 grados, y el círculo tiene como radio una unidad. Okay, entonces vamos a ver cómo se comporta. De este lado vamos a tener el valor del cateto opuesto. Entonces, ¿qué pasa si el punto que tenemos acá lo vamos convirtiendo en un triángulo rectángulo? Bueno, resulta que esto que viene siendo el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto, que en este caso, bueno, para este ángulo en específico es 0.47. Este valor del punto que tenemos aquí es igual a 0.47. De hecho, por eso tengo puesto aquí una recta que nos señala el valor de 0.47. A medida que nosotros vamos avanzando, es decir, que va recorriendo este círculo unitario, acuérdense que esta es la hipotenusa, en este caso de ese triángulo rectángulo, y la hipotenusa vale 1. Lo único que vamos a estar variando en este caso es el cateto opuesto, manteniendo la hipotenusa con el valor de 1, que viene siendo el radio de este círculo unitario. Entonces lo que vamos a ir variando al ir recorriendo este círculo es el valor del cateto opuesto, y vamos viendo cómo se va comportando cada punto. Seguimos recorriendo, la hipotenusa sigue siendo 1, el cateto opuesto se va haciendo más grande hasta llegar a 0.92. Se dan cuenta que esta es la unidad, va a ir subiendo con respecto a que vayamos nosotros avanzando. Vamos a llegar al punto máximo, que es 1. Hasta este punto no es el punto máximo que va a tener mi triángulo rectángulo. No se forma como tal un triángulo rectángulo, porque ya vimos que el cateto opuesto pues prácticamente es igual que la hipotenusa. El máximo valor es 1, que ese es el valor máximo de 1. Vamos viendo que va a ir subiendo la forma de la función seno. Entonces continuamos del otro lado. Este punto máximo es el punto de 90 grados. Acuérdense que en el círculo acá tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270, y tenemos acá pues ya 360 grados. Entonces al llegar a este punto, que es 90 grados, o también llamado pi medios, si lo vemos en radianes, esto va a ser pi medios, alcanza su máximo el seno. Seguimos del otro lado del círculo, y bueno, a medida que nos vamos aproximando a 180 o pi en radianes, 180 grados o pi en radianes, el cateto opuesto va a ir disminuyendo, va a ir bajando, va a ir haciendo más pequeño su valor. Obviamente vamos viendo que en este punto específico el cateto opuesto es 0.73, que obviamente una vez alcanzado el punto máximo va a ir disminuyendo el valor del cateto opuesto. Acuérdense que la hipotenusa se mantiene igual, es el valor de 1, porque estamos tomando en consideración el círculo unitario. Seguimos acercándonos al valor de pi. El cateto opuesto se va haciendo más pequeño, obviamente el ángulo va quedando más grande, y llegamos al punto en donde el cateto opuesto básicamente es 0.
el valor del cateto opuesto es 0 y, o sea, de y, acuérdense que el cateto opuesto siempre va a ser el valor de y, pues en este caso y está en 0, entonces por eso es donde este punto toca 0, es decir, empezamos en 0, de este punto aumenta hacia un valor máximo que es 1, por ser el valor máximo que le estamos dando al círculo unitario, en este caso 90 grados o pi medio radianes. Seguimos avanzando hasta llegar a 0 del otro lado. Entonces es importante que sepan que son los valores de los ángulos de seno. Por ejemplo, para este caso, lo que ha recorrido este rayo, esta línea, ha sido 124.41 grados. ¿Ok? Siento que si ustedes, pues ustedes pueden obtener el valor del seno de 124 grados directamente en la calculadora, le ponen seno de 124, en este caso 124.41 grados, les va a dar 0.82, que es el valor del cateto opuesto. Se lo pueden ir comprobando para ver que hay una relación entre el valor del cateto opuesto y el ángulo al cual estamos sacando seno. Estamos analizando la función trigonométrica seno. Entonces nos quedamos acá en 0 y seguimos con el círculo unitario, nomás que en la parte de abajo, y vemos que en este caso el valor del cateto opuesto es 0.61, pero bueno, vemos que acá es 0.61 negativo, porque acuérdense que la función trigonométrica seno en el cuarto cuadrante, si esto lo dividimos en cuadrantes, este es mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante es mi tercer cuadrante, y el cateto opuesto está en relación al valor de las y's. Entonces en este caso las y's para abajo son negativas, y siempre de este lado mi seno o el valor del seno va a ser negativo. Entonces por eso tenemos que el seno, en este caso el punto que estamos nosotros viendo es 0.61 negativo, que se ubica aproximadamente aquí, 0.61 negativo. Seguimos avanzando hacia 260 o 3 pi medios en radianes. Vemos viendo cómo se va comportando. Acuérdense que este punto, el valor de este punto, que es 0.97, es el valor que va teniendo esta forma de graficar, ¿no? El máximo, más bien el mínimo valor que llega va a ser de menos 1. Nos damos cuenta que intersecta acá menos 1. Y luego proseguimos del otro lado. El cateto opuesto lo van observando, se va haciendo cada vez más pequeño, se va haciendo más pequeño. Obviamente esto va a ir incrementando porque son valores negativos del cateto opuesto. El cateto opuesto, en este caso en el cuarto cuadrante, es negativo el valor de seno, como ya habíamos visto en pasos anteriores. Y bueno, sigue subiendo la función, sigue subiendo, el cateto opuesto siendo más pequeño hasta llegar el valor de 0. Entonces nos damos cuenta que esta viene siendo la función seno. Empieza en 0, tiene un máximo o un pico máximo en 1, ¿ok? En 1, que viene siendo, el valor máximo es 1 en 90 grados, que es el punto que teníamos acá, 90 grados o pi medio radianes. Luego baja hasta tener un mínimo, le vamos a llamar mínimo, de menos 1 en 3 pi medios radianes o 270 grados, para luego incorporarse y tocar acá en 0 de nueva cuenta. Entonces esta es de ahí sale la gráfica de la función seno, de estos valores, de este llamado círculo unitario, en donde estamos conservando la hipotenusa de 1 y lo único que estamos variando es el cateto opuesto. Ya vimos que para la función seno lo que determina el signo de el valor seno es el valor de las y's. ¿Y en dónde se encuentra? Pues ya vimos que acá está negativo, por lo tanto estos puntos van a ser negativos y esta vendría siendo la función seno. A determinar a través del mismo círculo unitario, en donde vamos a tener nosotros de nueva cuenta acá 0 grados, aquí vamos a tener 90 grados, 180 grados, acá 270 grados, ok. De igual forma nosotros lo que vamos a hacer es un triángulo rectángulo. Hay que recordar que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso vamos a mantener la hipotenusa con el valor
1 con el valor unitario. Aquí vamos a estar moviendo este punto que va a ser variable. Aquí vamos a tener mi cateto opuesto, pero el cateto opuesto no le voy a dar importancia porque me voy a enfocar en el cateto adyacente, que es el que se va a ir modificando. Es decir, este valor que está sobre el eje de las X se va a ir modificando y es el que yo voy a graficar de mi otro lado. Voy a graficar estos puntos o estos valores de mi cateto adyacente. Los voy a graficar en esta recta que empezamos con 0, con 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Vamos a ver su comportamiento de esta gráfica. ¿Qué pasa con este punto variable? Lo vamos a ir acercando a 90, lo vamos a ir acercando a 180, va a ir cambiando su posición. La hipotenusa sigue siendo la misma, va a tener el valor de 1, va a cambiar su cateto opuesto, obviamente, pero va a cambiar también su cateto adyacente. Ya lo que nos interesa a nosotros es el cateto adyacente. Los valores que van a tomar el cateto adyacente son los que nosotros vamos a graficar en esta tabla que tenemos nosotros aquí en esta gráfica, y vamos a ver el comportamiento del coseno. Vamos a analizar la gráfica de la función trigonométrica coseno. Para ello nos apoyamos del círculo unitario, cuyo radio es la unidad, o también llamado círculo trigonométrico. Para poder determinar la gráfica del coseno, nos apoyaremos de un triángulo rectángulo formado por dos catetos, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. El coseno es la relación del cateto adyacente con la hipotenusa, así que por lo pronto el cateto opuesto no será tomado en cuenta. Para poder determinar la gráfica de la función, la hipotenusa tendrá valor de 1 y el cateto adyacente será el valor que va a variar. Para nuestro análisis sabemos que en un círculo existen 0 grados, 90 grados o pi medio radianes, 180 grados o pi radianes, 270 grados o 3 pi medio radianes y 360 grados o 2 pi radianes. También vamos a dividir el círculo unitario en cuadrantes, siendo este el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. Tenemos que recordar que el signo del coseno lo determina el valor de las X, es decir, en los cuadrantes 2 y 3 el coseno será negativo, debido a que en el cuadrante 2 y 3 las X son negativas. Vamos entonces a empezar a graficar. Empezamos con el valor inicial del cateto adyacente cuando el ángulo es 0 grados y vemos que su valor es 1. El cateto adyacente en 0 grados es igual a 1. Es por ello que el valor del coseno de 0 grados es 1. Así que su gráfica iniciaría en y igual a 1. Este punto inicial se le considera el máximo de la función coseno. A medida que el punto en el círculo unitario se aproxime a 90 grados o pi medios, podemos observar que el cateto adyacente disminuye, se va haciendo más pequeño y aproximándose a 0. Del lado derecho vemos el comportamiento de la gráfica. Cada punto de la misma representa el valor del cateto adyacente. En este caso vemos que el cateto adyacente tiene un valor de 0.54 que corresponde a este punto, o aquí 0.45 corresponde a este punto. En el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, así que el signo de los valores del coseno es positivo. Cuando se alcanzan los 90 grados, vemos que el valor del cateto adyacente es 0, es decir, no hay cateto adyacente en el triángulo rectángulo. Es por ello que el coseno de 90 grados es 0. Nos aproximamos a 180 grados o pi radianes y vemos que el cateto adyacente empieza a aumentar su valor. Vemos que este valor es negativo, y esto es debido a que el coseno en el cuadrante 2 es negativo.
Al graficar los valores mayores a 90 grados serán negativos. Al llegar a 180 grados, o pi, el cateto adyacente alcanzará el valor de menos 1. En la gráfica vemos dicho punto, el cual se considera como el mínimo de la función. Al seguir recorriendo el círculo unitario y al aproximarnos a 270 grados o 3 pi medios, los valores del cateto adyacente se aproximan a 0, partiendo del valor mínimo menos 1. A pesar que en esta simulación los valores del cateto adyacente son positivos, debemos recordar que en el tercer cuadrante el coseno es negativo, debido a que el signo del coseno lo determinan los valores de las x. En este caso, estos valores de x son negativos. Una vez alcanzado a los 270 grados o 3 pi medios, el cateto adyacente es 0, por lo que podemos afirmar que el coseno de 270 grados es 0. En el cuarto cuadrante, y a medida que nos aproximamos a 360 grados o 2 pi, el cateto adyacente del triángulo rectángulo vuelve a aumentar su valor. En la gráfica el punto inicia en 0, aquí lo vemos, inicia en 0 y avanza con valores correspondientes al cateto adyacente y que son positivos, debido a que el signo del coseno en el cuadrante 4 es positivo. Cuando se tienen los 360 grados, el cateto adyacente tiene el valor de 1 y en la gráfica se muestra este valor que corresponde al máximo de la función. Con esto se forma el ciclo completo de la función coseno. En la gráfica ubicamos 0 grados, 90 grados o pi medios o lo que es lo mismo 3.1416, que es el valor de pi entre 2 y es igual a 1.57, que es el punto que tenemos aquí. 180 grados o pi equivale a 3.1416, que es este valor. 270 grados o 3 pi medios, 3 lo multiplicamos por 3.1416 y luego lo dividimos entre 2 y es igual a 4.71, que es por aquí. Y por último 360 grados o 2 pi, que es 3.1416 por 2, igual a 6.28, que se encuentra aquí. De esta manera hemos determinado la gráfica de la función trigonométrica coseno mediante el círculo unitario. Por último, la gráfica de la función tangente. Utilizamos el círculo unitario. Vamos a tener valores 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, bueno, y 360 grados. Completa la circunferencia. Pueden estar expresados en radianes, no hay que olvidarlo. Pi medio radian, pi radian. Aquí tenemos 3 pi medio y acá tenemos 2 pi, que nos da la vuelta 2 pi. Pues en este caso sabemos que la tangente de un ángulo se determina con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a tener la siguiente forma: un triángulo rectángulo, el cual mi cateto, le voy a llamar cateto adyacente, le voy a dar valor de la unidad. Siempre se va a mantener como 1. Esto va a valer siempre 1 y lo que va a ir cambiando, o mi variable, va a ser mi cateto opuesto. Este va a ser el que va a ir variando. Entonces mi hipotenusa obviamente también va a variar y va a suceder algo acá. Aquí voy a armar mi triángulo rectángulo. Esta va a ser mi hipotenusa y este va a ser mi valor del punto que se va a ir moviendo. Al yo ir moviendo el punto, obviamente este valor del cateto opuesto va a ir cambiando, va a ir aumentando. Cuando yo, por ejemplo, este punto lo mueva acá,
Este va a ir proyectado hasta acá y todo esto va a ser el valor de mi cateto opuesto. Si yo el punto lo muevo acá, obviamente la hipotenusa va a pasar en este punto y mi cateto opuesto sería acá. Todo esto sería el valor que va a ir cambiando mi cateto opuesto y siempre procurando que mi cateto adyacente no cambie. Lo sigo acercando hacia 90 grados, pasa por acá y vamos viendo que mi cateto opuesto se va haciendo muy grande. Vamos a ver la peculiaridad de la tangente cuando obtiene valores de 90 grados o pi medios y cuando obtiene valores de 270 grados o 3 pi medios, y lo vamos a ver en su siguiente gráfica. Vamos a analizar la gráfica de la función trigonométrica tangente. Para ello nos apoyamos del círculo unitario, cuyo radio es la unidad, o también llamado círculo trigonométrico. Para poder determinar la gráfica de la tangente nos apoyaremos de un triángulo rectángulo formado por dos catetos, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la relación del cateto opuesto entre el cateto adyacente, así que por lo pronto la hipotenusa no será tomada en cuenta. Para poder determinar la gráfica de la función, el cateto adyacente tendrá valor de 1 y el cateto opuesto será el valor que va a variar. Para nuestro análisis sabemos que en un círculo existen 0 grados, 90 grados o pi medios radianes, 180 grados o pi radianes, 270 grados o 3 pi medio radianes y 360 grados o 2 pi radianes. También vamos a dividir el círculo unitario en cuadrantes, siendo este el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. Tenemos que recordar que el signo de la tangente lo determina la división de los signos de X y Y, es decir, si uno es positivo, el otro negativo, la tangente será negativa. Si ambos son negativos, la tangente será positiva, porque menos entre menos es más. Y si ambos son positivos, la tangente será positiva. En el caso de la tangente en el cuadrante 1 será positiva, en el cuadrante 2 será negativa, en el cuadrante 3 será positiva y en el cuadrante 4 será negativa. Vamos entonces a empezar a graficar. Empezamos con el valor inicial del cateto opuesto, que corresponde con el eje de las Y. Cuando el ángulo es 0 grados, vemos que su valor es 0, debido a que no tiene altura. Así que la tangente de 0 grados es 0. A medida que el punto en el círculo unitario se aproxima a 90 grados o pi medios, podemos observar que el cateto opuesto aumenta de manera considerable. Cada punto de la misma representa el valor del cateto opuesto. Por ejemplo, vemos que el cateto opuesto en este caso es 1.67 y este valor de F va a ser 1.77. Seguimos aumentando, vemos que el valor es 2.16, este valor de F va a ser 2.16. En el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, así que el signo de los valores de la tangente es positivo. Cuando avanzamos y alcanzamos los 90 grados, vemos que el valor del cateto opuesto se dispara hasta infinito. El cateto opuesto es tan grande que se considera infinito. Lo vemos en la gráfica. Es por ello que la tangente de 90 grados es infinita. Incluso en las calculadoras nos indica error matemático. Ya en el segundo cuadrante, en donde los valores de la tangente son negativos, y a medida que nos aproximamos a 180 grados o pi radianes, vemos que el cateto opuesto comienza a aumentar su valor, pero a partir de un valor muy negativo, es decir, parte desde menos infinito. Al llegar a 180 grados o 180 grados o 2pi, el valor de cateto opuesto es igual a 0.
por lo que se deduce que la tangente de 180 grados es 0. Al seguir recorriendo el círculo unitario y al aproximarnos a 270 grados o 3 pi medios, y al saber que los valores de la tangente en el cuadrante 3 son positivos, vemos que el cateto opuesto aumenta su valor de manera importante. Aquí vemos el cateto opuesto que aumenta de manera importante, tal como lo hacía al aproximarse a 90 grados, y deducimos que el comportamiento será el mismo. Una vez alcanzado los 270 grados o 3 pi medios, el cateto opuesto se dispara hasta infinito positivo. Así que la tangente de 270 grados es infinito, y en las calculadoras científicas se encontrarán con la advertencia de un error matemático, aunque ahora sabemos que el valor es infinito. En el cuarto cuadrante, y a medida que nos aproximamos a 360 grados o 2 pi, la tangente tiene un valor negativo, muy negativo, que irá incrementando hasta alcanzar 0. Cuando se tienen los 360 grados, el cateto opuesto tiene un valor de 0. Con esto se forma el ciclo completo de la función tangente. En la gráfica ubicamos 0 grados, 90 grados o pi medios o lo que es lo mismo 3.1416, que es el valor de pi entre 2, que es igual a 1.57, que es el punto que tenemos aquí. 180 grados o pi equivale a 3.1416, que es este valor. 270 grados o 3 pi medios, 3 lo multiplicamos por 3.1416 y luego lo dividimos entre 2 y es igual a 4.71, que es por aquí. Y por último 360 grados o 2 pi, que es 3.1416 por 2 igual a 6.28, que se encuentra aquí. De esta manera hemos determinado la gráfica de la función trigonométrica tangente mediante el círculo unitario.